Buenos días. Me encanta que nos vemos todos los domingos y para muchos también entre la semana. Ojalá que no se estén aburriendo viéndome a mí predicar así sin un servicio de la iglesia. Pero sí, con todo mi corazón, me encanta que ustedes vengan y alaben a Dios con nosotros. Hoy va a dirigir Daniel y Karen y que ministremos al Señor en canto y alabanza y después que el Señor nos ministre a nosotros por el poder de su palabra. Me encanta, me gusta, me siento contento, realizado que estén con nosotros todos los domingos y esperamos que te demos un servicio precioso, lindo y edificante cada vez que nosotros nos reunimos de esta manera. Que Dios te bendiga y disfrute el servicio de hoy. Muy buenos días, nos da mucho gusto estar un domingo más con ustedes y hoy nuevamente queremos compartir un tiempo de alabanza al Señor. Con este canto queremos decirle al Señor que no hay motivos más grandes para alabarle que su nombre. Entonces quiero pedirte que hoy desde tu lugar hagas un tiempo y prepares tu corazón, prepares tu mente, todo tu cuerpo para alabar al Señor todos juntos en este domingo y va a ser para gloria y honra al Señor. Amén. Vamos. Buenos días. ¿Sabes? Una de las frases que me encanta es cuando una persona declara, ¿qué es esto?
cuando están experimentando algo tan increíble y quieren, hay un anhelo de entender la grandeza del momento, la belleza del momento. Eso es lo que siento hoy en esta mañana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de conocer al Señor y caminar con Él? Mire, ¿sabes por qué yo lo amo? Y tiene que ver con el texto que vamos a leer hoy en esta mañana, que al fin vamos a estudiarlo después de dos domingos donde yo te estoy dando una teología sobre lo que es la demonología, de los demonios y en referente a Dios. Pero quiero que abren sus Biblias en Marcos capítulo 1, comenzando en versículos 21 al 28. Y es cuando, bueno, vamos a leerlo y te voy a dar un contexto, pero... Y entraron a Capernaum, y los días de reposo entraron a la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Señor, bendiga tu palabra, por favor, hoy. Tome este humilde predicación y utilízalo para la bendición de su pueblo. Yo toda mi vida creía que yo era un loser. Que cada momento cuando yo respiraba era loser, porque yo no era una persona muy seria. Me gustaba la fiesta, me gustaba la pachanga, me gustaban los amigos, me gustaba el deporte, me gustaba todo menos el estudio. Y muchos de mis amigos eran muy aplicados en el estudio, aplicados en muchas diferentes partes de su vida. Y yo no. Yo la única cosa que me apasionaba es estar feliz y hacer deporte y fiesta. Pero eso tenía sus consecuencias, porque yo miraba que todos mis amigos estaban yendo a la universidad y se estaban preparando para tener carreras donde iban a tener un futuro mejor y que se iban a casar. Y yo me sentía que yo estaba perdido. Pero yo te voy a decir una cosa. A mí, cuando yo comencé a reflexionar sobre la vida del Señor Jesucristo, Él era una persona que no tenía nada que lo iba a llevar a ser tan poderoso y grande y fuerte como que llegó a ser. Él era una persona que tenía todas las desventajas del ser humano en la tierra. Y hoy en día la historia se divide entre los años antes que nació y los años después. Mire, si nosotros medir nuestras vidas de acuerdo a vamos a medir la vida de Cristo de acuerdo de los criterios que hoy tienen para definir una persona exitosa, el Señor era un fracasado. Primeramente, nació en una familia pobre, de una nacionalidad judío que por siglos habían sido humillados por las naciones. Nació en un pesebre sucio con animales, de un pueblo insignificante. Había sido un niño refugiado que tenía que huir con sus padres por razones religiosas y políticas. Creció en un pueblo tan insignificante que aún a uno de sus seguidores dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret?
habló un idioma arameo que no hay literatura conocida, famosa en ese idioma. Más bien, hoy en día solo se conoce y se ve en el libro de Daniel y el libro de Esther en la Biblia. Nunca escribió un bestseller, ni tenía un podcast, ni tenía un brand. La única cosa que se conoce de él cuando él escribió en la tierra, y quién sabe, no se sabe qué es lo que escribió. Fue obediente y ayudó a su padre hasta los 30 años. Trabajó con sus manos y trabajó duro. Tenía pocas cosas. Se identificaba con los pobres y los marginalizados. Predicaba a los pobres y les decía cosas increíbles a ellos, como que el reino de Dios era para ellos. Sus discípulos no eran líderes brillantes, no eran personas como los grandes ejecutivos hoy en día que tienen ingenieros que hacen algoritmos para estudiar qué es el mercado y cómo piensa la gente, para desarrollar estrategias para mover un producto, para crecer la empresa. No, las personas que lo seguían, sus discípulos, eran hombres sencillos que trabajaban duro, con algunas veces reputaciones malas. Era criticado porque se juntaba con mujeres y les hablaba, mujeres sumamente rechazadas como la mujer samaritana. Era criticado porque comía y tomaba con los pecadores. Era criticado porque sanaba en los días de los más religiosos. El sábado cenaba y bendecía contra las reglas religiosas de sus días. Los que le seguían se peleaban entre sí. ¿Quién era el más grande? Nunca entendían bien su mensaje. Intencionalmente tomó la posición de un siervo. Hasta lavó los pies de sus discípulos, que era lo que el esclavo más bajo hacía. Era bañar y lavar los pies de los invitados a una casa. Ministraba a personas de naciones odiadas por su propia nación. Una mujer de Siria, él la bendició. Permitió que una prostituta lavaba y bañara sus pies con lágrimas y un aceite costoso delante de los líderes religiosos de la comunidad. Cosas increíbles hacía. Tocaba y sanaba a los leprosos. Daba vista a los ciegos. Hasta resucitaba gente de la muerte. Hablaba en parábolas. Nunca fue una universidad prestigiosa. Nunca fue un Harvard. Nunca fue el Tec de Monterrey. Nunca estudió. Nunca se paró un momento en una biblioteca. Invitaba y pedía a la gente a hacer una decisión si querían, porque es supuestamente arrepentirse y creer en el evangelio del reino. Él invitaba a la gente para considerar un reino que él estaba predicando, un reino de amor. Aún tenía en este reino perdonar a la gente que te maltrataba. Su ministerio constantemente criticado, aún mal entendido por sus propios seguidores. Era odiado por los líderes religiosos y siempre estaban planeando para cómo matarlo. Sus mejores amigos lo abandonaron en el momento más difícil y crítico de su vida. Sabía que todo esto le iba a pasar, y algunas veces, por la angustia que tenía en su alma, en un jardín sudaba sangre. Fue entregado por uno de sus socios más cercanos. Fue condenado injustamente en una corte injusta, acusado de cosas falsas. Terminó su vida horrible. Lo escupieron, lo golpearon, le ponieron una corona de espinos, le clavaron una cruz con unos clavos grandes en sus manos y sus pies. Lo colgaron desnudo delante de dos ladrones. Se sintió totalmente abandonado. Al último, perdonó a las personas que le estaban haciendo tanto daño. Yo, como hijo de una madre soltera, me encanta, muriéndose en la cruz, le pidió a su mejor amigo que por favor cuidara de su madre. Murió, pero en el tercer día resucitó. Mire, no hay un ser humano que vivió la adversidad que vivió nuestro Señor.
Y no ha habido una persona que ha impactado la historia, la cultura occidental, que está penetrando en todo el mundo, que muchos de los gobiernos y democracias del mundo moderno están basados en sus enseñanzas. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, el Señor Jesucristo es el individual. Para mí es Dios. Pero es el individual, el ejemplo más grande que uno puede tener, porque todas las desventajas que tuvo él y las superó. Y no solamente eso, le dio a sus seguidores un mandato para extender un reino tan bello y tan poderoso. Eso es lo que estamos viendo en el Evangelio según San Marcos. Lo que vimos, vino predicando. El tiempo se ha cumplido. El kairos se ha cumplido. El tiempo de tiempo se ha cumplido. Porque el reino llegó. Y él vino predicando, dice Marcos, el Evangelio del reino. La segunda comienza con 4 hombres. Con estos 4 comienza el proceso donde Él cambió el mundo, donde Él salvó el mundo. Generaciones y miles y miles y millones de personas hoy en día van a estar en los cielos alabando a Dios. Con 4 comenzó. Y aquí llegamos al texto de nuestro estudio hoy. Mire. Siéntate por un momento, respira la verdad de alguien que pudo superar tanta adversidad, que no tuvo una ventaja en la vida para tener éxito. Y es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo por eso lo sigo. Yo no soy víctima. Yo puedo, como dice en la Biblia, todo se puede en Cristo Jesús que nos fortalece. Y no es y lo que me encanta del Señor Jesucristo no hay nada que nos ha pasado en esta vida que es horrible donde Él no lo experimentó. Entonces, vamos a leer el texto de hoy. Dice aquí, comenzando en versículo 21. ¿Están conmigo? Verá que el Señor es tan lindo. Dice aquí, y entraron a Capernaum. Capernaum era el lugar donde ya estaban viviendo estos 4 hombres que tenían su negocio de pesca. Capernaum era una ciudad en el norte oeste del país, cerca del lago Genesaret, el lago allí. Ellos tenían su negocio y él hace eso su centro de misión allí y está ministrando. Y en los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba, y dice versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire, las escribas eran las personas en todo el pueblo donde había por lo menos 10 familias judías, se tenía que haber una sinagoga. El templo era para sacrificio y adoración, pero la sinagoga era el lugar donde es el espacio de instrucción y entrenamiento. Y en todas estas sinagogas, y se tenía que haber una sinagoga donde había por lo menos 10 familias judías, tenían que construir un espacio donde podían ser instruidos y entrenados en las cosas de Dios. Y en la sinagoga solo hacía 4 cosas. 1, se oraba. 2, se leía las escrituras. 3, un invitado explicaba las escrituras. Y 4, juntaban dinero para los pobres. Qué lindo, qué lindo. Y por todo el mundo había una sinagoga, por lo menos si habían 10 judíos juntos. Y los escribas eran las personas que estudiaban. Por ejemplo, era aburrísimo ir a las instrucciones de las sinagogas, porque básicamente las escribas eran las personas que interpretaban la ley, que era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y ellos querían aplicar cómo vivir de acuerdo a la ley.
Y era una cosa tan horrible y había debates y también los escribas eran como los leyes. Cuando había un problema en la sociedad judía, ellos eran los que intervenían. Pero yo me imagino que era aburridísimo. Y yo te voy a decir una cosa, el pecado más grande es ser un predicador aburrido. Híjole, no hay nada más horrible de estar escuchando a una persona diciendo, ay Dios, mátame. ¿Cuándo va a terminar esta predicación? Ya me quiero ir. Mátame, Señor, mátame. Y dice aquí en versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí viene el Señor Jesucristo y Él no está citando un experto aquí que un rabí dijo esto. Él comienza a enseñar la verdad que sale de su esencia con la autoridad de su persona y la gente está asombrada. La gente está diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es algo nuevo. Él viene con una autoridad. Él abra las escrituras como nunca lo he escuchado. Mire, en la misión de gracia ya pronto vamos a comenzar nuestro ministerio y escuela de predicadores. Y quiero que los que tienen interés, aunque nunca quieres predicar y dices, no, yo no me puedo parar enfrente de nadie, venga a este lugar, a esta clase que vamos a tener una vez por el mes y te quiero enseñar cómo estudiar la Biblia, que está en el contexto histórico. Utilizamos la gramática, la morfología, el estudio de palabras para que la Biblia sea vida. Y cuando la enseñas, la gente va a quedar asombrada, igual como estaba como el Señor. El Señor enseñaba desde las entrañas y le salía la verdad y la gente estaba allí colgado a cada palabra que Él, enganchado a cada palabra que Él enseñaba. Pero dice en versículo 23, había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Esa palabra inmundo quiere decir contaminado. Tiene un espíritu contaminado. Es uno de los ángeles decaído. Ahora, quiero que te des cuenta de dos cosas. En primer lugar, la Biblia nunca nos enseña, especialmente en los evangelios, de dónde vienen los demonios y cómo la persona recibió el demonio. Porque no le importa a los escritores eso. No les importa. Más bien quiero que sepan que en los tiempos del Señor Jesucristo, mucha de la literatura de los romanos, los griegos y aún los judíos tenían que ver con los diablos. Los diablos eran la culpa de todo. Hasta tenían doctrinas que enseñaban que personas malas que morían y querían maldecir a sus enemigos, aún a sus propias familias, enviaban sus espíritus para venir a molestar a sus familias, sus enemigos. Siempre se creía que los espíritus estaban alrededor de las cunas. Había mucho miedo, había mucha literatura, mucho énfasis en los diablos. Y viene aquí el Señor predicando el evangelio y quiero que los evangelistas, ellos no hablan de dónde vienen los demonios, ellos no hablan por qué una persona la tenía, lo que hablan es la autoridad que tiene el Señor Jesucristo para sacarlos y el miedo que los demonios, eso es lo que acabo de enseñar los últimos 2 domingos, el miedo que los demonios le tenían al Señor Jesucristo, porque sabían que era el principio del fin para Satanás y todos sus diablos. Entonces dicen aquí, versículo, eso es lo que quiero. El énfasis que la Biblia le da, no el énfasis que nosotros le queremos dar a una situación así. Déjeme llegar a mí. Dice, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y dio voces. Mire, si hay una persona que tiene un diablo en nuestras iglesias, ni modo. Solamente lo sacamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice aquí lo que gritó el diablo, diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Mire, ellos ya sabían y se dirigen en lo plural porque ellos ya sabían que el Señor Jesucristo vino predicando el reino de los cielos,
del reino de Dios para destruir a Satanás y a todos sus diablos. Vino Cristo para destruirlos. Ellos mismos lo están reconociendo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, había la creencia que si tú conocías el nombre, eso se creía en esos tiempos, si conocías el nombre de una persona, podías tener poder sobre esa persona. Entonces, ellos están tratando de tener poder sobre el Señor Jesucristo, nombrándolo y creyendo que si tienes conocimiento del nombre, tienes poder sobre la persona que tiene ese nombre. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Él no entretenó, él solo los mandó. Esa es la autoridad que nosotros tenemos si somos parte del reino de Dios. El Señor no trataba ni les pelaba. Ahora, ¿por qué no deja que hablen? Dice, bueno, estaban diciendo la verdad, porque el Señor dice, ve, lo que están diciendo los diablos es correcto, porque el Señor le importa mucho quién son los que le dan testimonio de Él. No es tanto el testimonio, es importante quién da testimonio de Él. Entonces dice, y el espíritu inmundo, el contaminado, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces dice aquí en versículo 27, y todos se asombraron. Esa palabra en griego quiere decir que es tan fuerte que estaban en shock, que les entra un miedo. Están diciendo, ¿qué es esto? Me encanta esa frase. ¿Qué es? Dios mío, ¿qué es esto? Eso es lo que pasa cuando tienes un encuentro con el Señor Jesucristo en verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? Híjole, a mí me cambió la vida tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y ellos declararon, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y lo obedecen? Ese es el derecho que nosotros tenemos como creyentes. Mandamos a los espíritus inmundos y nos tienen que obedecer cuando tenemos a Cristo adentro de nosotros. Por eso Juan dijo, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así comienza para Marcos. Declara que el reino, la hora había llegado porque el reino de Dios había llegado. Llama a la gente, arrepiéntate y cree. Ponte a pensar lo que estoy ofreciendo. Escoge 4 peladitos allí para que los sigan. Y entra a una sinagoga y comienza a enseñar desde lo adentro una verdad, una realidad como nunca lo habían escuchado. Y viene el enemigo porque sabe que su fin está cerca. Y el Señor lo calla y lo saca. Entonces dice, y muy pronto se difundió su fama para toda la provincia alrededor de Galilea. Mi pasión, mi deseo es que ustedes caminen conmigo como yo quiero caminar con el Señor Jesucristo. Estaba con mi equipo de media y estábamos reflexionando, orando antes de grabar este mensaje. Y sabe lo que yo siento con todo mi corazón. Estamos viviendo los días más interesantes y más increíbles para mí en la historia de la humanidad. Vienen muchos cambios fuertes. Esta es la primera probadita de lo que va a pasar. Esta pandemia. Vienen muchas cosas. Y Dios, en una manera muy especial, está sacudiendo todas las cosas. Ya no se va a poder caminar con Él como antes. Ya las cosas viejas, los métodos viejos, las maneras viejas de ser una persona religiosa, de ser una persona aún moral, de cumplir con nuestros deberes religiosos y ir a la iglesia y dar nuestro diezmito, eso ya no va a trabajar.
Las cosas se están poniendo tan difíciles. El ser humano está cambiando. La tecnología de información, la tecnología de biología, las cosas que se están desarrollando tan rápida van a impactar aún la manera como es un ser humano. Y es un día donde necesitamos estar muy cerca de Dios y su reino y tener esa exousia, esa autoridad, es la palabra en griego, exousia, la autoridad que Dios nos ofrece para enfrentar los días que vienen. Yo solo quiero invitarte, por favor, vamos a estudiar el Evangelio según Marcos juntos y vamos a aprender, vamos a ver al Señor en una manera nueva. En el contexto del día donde nosotros estamos viviendo, cómo es el Señor real y poderoso. Cómo nosotros podemos escuchar otra vez el Evangelio de tal manera como los judíos lo escucharon cuando estaban en la sinagoga y decían, ¿qué es esto? Ese es mi anhelo como pastor. Mi anhelo no es tener seminarios de nada. Mi única misión que yo siento para estos últimos días es que nosotros estemos embobeados otra vez con el Señor Jesucristo y declarando juntos, ¿qué es esto? Esa es mi pasión, esa es mi misión, ese es mi deseo. Eso va a ser nuestra comunidad de misión de gracia. Y ustedes que están escuchando, te invito que por favor todos los domingos tomen un tiempecito, escuchen los devocionales. Quiero que esto sea nuevo y lindo y precioso y algo fresco en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar escuchando estos meses que hemos estado grabando estos mensajes. Y otra vez siempre quiero darle gracias a mi equipo de alabanza y mi equipo de media. Que Dios les bendiga mucho porque yo no puedo hacer esto sin ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que estuviste con nosotros hoy en este día y nos permitiste ministrarte y convivir contigo. Tengo unos anuncios antes que nos despedimos de ti y uno es, acuérdese, si tienes alguna inquietud o pregunta sobre lo que estoy predicando, yo quiero que nos escribe. La misión de gracia no insiste que todas las personas crean todo lo que yo enseñe, porque cada persona tiene su propia dignidad y legitimidad y tienen el derecho de interpretar las cosas de acuerdo a su conciencia. Yo estoy ofreciendo propuestas que yo creo que son bíblicas y me parecen racionales, pero no insisto que tú marques la línea de todo lo que yo estoy enseñando. Tú tienes el derecho de ser quien eres y pensar como a ti te gusta. Y yo lo que estoy confiando es que amas a Dios. Entonces, por favor, pero si estás conmigo y estás escuchando las predicaciones y entiendes que yo sí tengo un punto de vista de cómo es Dios y cómo se mueve Dios y cómo nosotros le respondemos a Dios y lo que Dios está haciendo en la tierra, yo sí tengo el punto de vista de la misión de gracia, de la doctrina de nuestra iglesia. Entonces, si tú tienes una pregunta, una inquietud, un conflicto interno de lo que estamos enseñando, por favor, mándanos un texto con la pregunta y nosotros vamos a tratar de contestar la pregunta de lo mejor posible que podemos, ¿ok? Entonces, nos encanta eso porque el que no pregunta no aprende. Y también me da mucho gusto, el privilegio, el honor de anunciar que tenemos un ministerio, tenemos un Facebook que se llama Consejos y Consejeros, dirigido por la líder Marta Molgado, que está encargada del Ministerio de Consejería de la Misión de Gracia. Y créame que nosotros no estamos peleados con la consejería ni la psicología. No somos una iglesia limitada. Creemos que hay muchas maneras de entender el mundo en el cual estamos viviendo, pero sí lo filtramos todo por la palabra de Dios. Entonces, nosotros sabemos que vivimos en días muy difíciles y que personas tienen problemas emocionales, espirituales, tienen problemas relacionales, tienen problemas de identidad y nosotros te queremos ministrar, darte consejos y tenemos un equipo increíble. Se llama Consejos y Consejeros. Tenemos el Facebook. Por favor,
Inscríbete en nuestro sitio web. Necesitamos tu información para comunicarte todo lo que la iglesia está ofreciendo. Nuestra misión, acuérdese, es recibiendo y dando la gracia de Dios. Y lo que Dios nos ha dado, nosotros sentimos que es nuestra obligación dar todo lo que Dios nos ha dado. No nos vamos a quedar y engordarnos con las cosas que Dios nos da. Lo queremos estar dando y dando y dando. Queremos ser una iglesia muy generosa con todos los recursos que nosotros tenemos. Entonces, por favor, si tienes inquietudes y preguntas, escríbanos y nosotros las vamos a contestar. Si necesitas una consejería, una orientación, que alguien que te escuche y te acompañe, por favor, también tenemos un ministerio para ayudarte en ese ambiente. Que Dios te bendiga. Gracias por participar y ser parte de la misión de gracia. Somos una familia increíble y nos encanta que tú estás comenzando a ser parte de.